Punto Noticias hablamos de... Este miércoles 12 de febrero culminan los 120 días de instrucción fiscal que inició el 15 de octubre de 2019 dentro del presunto delito de rebelión sin agravantes, por el que están procesados la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el exasambleísta Virgilio Hernández y Cristian González. En diciembre pasado, la justicia revocó la prisión preventiva que pesaba contra Pavón y González desde el 15 de octubre y la que mantenía Hernández desde el 5 de noviembre. En su lugar, ordenó la presentación periódica de todos los lunes y el uso de grillete electrónico. Una vez que termine la instrucción fiscal, el siguiente paso es que se señale fecha para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio o abstentivo. Con 2 minutos, concluir entonces mañana, si es que así sucede, así debe suceder, ¿no? Los 120 días de instrucción fiscal. ¿Qué es lo que viene, abogado Freddy Ron? Qué gusto saludarle, buenos días. ¿Cómo va el proceso? Días. Bueno, y antes de que respondan, hay que darles a conocer la pregunta que estamos consultando a nuestros seguidores en redes sociales y a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias en Pichincha Universal. El proceso judicial contra la prefecta de Pichincha tras las protestas de octubre pasado ha sido imparcial. Ustedes ya han tenido durante todo este tiempo durante todo este proceso la posibilidad de hacerse a su criterio respecto a cómo se ha desarrollado este litigio judicial. Ustedes pueden pronunciarse a través de nuestras redes sociales y la misma pregunta se la trasladamos a nuestro invitado, al doctor Freddy Ron. También hay que decirles a nuestros amigos que nos acompaña el señor Víctor Pachacama. Él es vocero de los presos, vocero de las familias de los presos de sucumbíos también por las protestas de octubre. En todo caso, doctor Ron, ¿cuál es su respuesta? ¿El proceso judicial contra la prefecta de Pichincha después de octubre ha sido imparcial? Bueno, yo primeramente agradezco por la invitación. Siempre es un placer poder compartir esta mesa con ustedes. Debo indicar que realmente el proceso de la prefecta es una vergüenza. Con todo el énfasis de la palabra, la prosecución que se ha realizado por parte del Ministerio Público deja mucho que desear. Nuestro ordenamiento jurídico tiene una base fundamental. ¿Y cuál es la base fundamental? Tú realizas una investigación sobre un hecho delictivo. Claro que se haya realizado en un momento preciso. Aquí es la pregunta que siempre nos hemos llegado a plantear nosotros. ¿Cuándo supuestamente cometió esta supuesta rebelión la doctora Paola Pavón? Y es donde la Fiscalía ha tenido 3 escenarios. Primero, ha manifestado que esto ya se ha venido orquestando hace 2 años anteriormente, con 2 años, donde se han realizado ciertos actos. Entonces estamos hablando que la rebelión tendría una ejecución de carácter continuada, ¿verdad? Uh-huh. Que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe tal aseveración. ¿Por qué? Porque el delito de rebelión es un delito autónomo, es un delito de ejecución precisa de acuerdo a un tiempo. Uh-huh. Considero además que todas las diligencias tendientes a poder llegar a establecer de alguna manera una adecuación de conducta no tienen ningún tipo de alineamiento con el tipo penal de rebelión. Pienso además que la prosecución de la Fiscalía tiende claramente a poder obedecer tal vez otro tipo de parámetros de carácter político que realmente deja en nuestro ordenamiento jurídico una inseguridad hacia todos los ciudadanos. Porque el día de hoy es la doctora Paola Pavón, el día de mañana es cualquiera de las personas que somos ciudadanos de un supuesto Estado de derechos y justicia con roles independientes dentro de la justicia. Y eso es un problema, porque la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva se tiene que llegar a establecer para todos en condiciones igualitarias, lo que en este caso, a mi parecer, no ha pasado. Ahora, se cambiaron las medidas. Al comienzo se le acusaban de rebelión y ahora rebelión sin agravantes. Uh-huh. Eso, en alguna medida, ¿qué es lo que hizo en el proceso? ¿Cambió algo en términos de figura procesal? Uh-huh. Bueno, existió una propia reformulación de cargos por parte de la Fiscalía, donde decían que la rebelión ya no existía con grupos armados. Claro, no lo lograron comprobar.
lógicamente que era una aseveración desde el primer momento de la Fiscalía, insistentemente decían que se había realizado toda una concertación con grupos armados y demás. Cambiaron esta figura y le dejaron una rebelión genérica, es decir, con el tipo penal que dice cuando una persona se alce o realice actos violentos para poder llegar a desconocer la Constitución y demás. ¿Cuál ha sido el acto violento que ha realizado la doctora Paola Pavón? Hasta el día de hoy no nos han podido llegar a especificar, ni asimismo, de toda la investigación, consideramos que no ha podido llegar a visorarse de ninguna manera que la doctora Paola Pavón haya estado primero dentro de las marchas. Lo único que hizo es decir públicamente una inconformidad, como tenemos en derecho también todas las personas de poder llegar a expresarnos dentro de una sociedad. Aspecto que para mí no es punible. Sin embargo, la Fiscalía hasta este momento considera que sí lo es, y vamos a seguir lógicamente. Es la prueba fundamental de ellos, ese famoso Twitter. Bueno, en estos famosos Twitter que realmente no dicen absolutamente nada con relación a un delito, simplemente hacen voz de la inconformidad de un pueblo que tenía que ver con el decreto ejecutivo, que nos afectaba a todos. Es lo que decía, deberíamos estar presos entonces la mayoría de la sociedad, porque todos nos pronunciamos en contra del gobierno en ese momento. Bueno, sí, casi el 90%. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 minutos, mientras el doctor Ron se toma un sorbito de café. Vamos a saludarle y darle la bienvenida al señor Víctor Pachacama, vocero de las familias de los presos políticos de Sucumbíos, entre ellos el ex asambleísta Joffre Poma. Ellos están solicitando una audiencia y hasta la fecha no han recibido una respuesta. Señor Pachacama, buenos días. ¿Cuál es la situación de los presos de Sucumbíos? Muy buenos días a toda la querida audiencia de esta prestigiosa radio La Capital de la República. Para nosotros aquí realmente es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo realmente estos momentos fatídicos de la que estamos viviendo en todo el país. Se había dictado una fecha para el 15 de enero, teníamos la fecha para la audiencia de apelación al juicio, el cual después 2 días más, pasaron 2 días y suspendieron esta fecha. Y de manera indefinida, o sea, no, hasta hoy no tenemos fecha de audiencia. Y esto realmente nosotros en la provincia de Sucumbíos hemos llevado adelante una vigilia que llevamos 125 días de vigilia todas las noches, de estar reuniéndonos, analizando, reflexionando el tema, y realmente ha desbordado la paciencia. Y el día de ayer hemos viajado hasta esta capital y nos hemos apostado con una huelga de hambre que algunos de los familiares y algunos compañeros también se han sumado a esta huelga de hambre, a este hecho ya prácticamente extremo, ¿no? Por esta negligencia de parte de la Corte Superior y del Estado. ¿Y qué? ¿Pero qué les han dicho las autoridades judiciales? ¿Por qué no hay fecha para la audiencia? Uno de los abogados, el abogado, me parece que de Joffre Poma, había oficiado exigiendo la fecha, y cual emitieron un comunicado diciendo que no hay espacio, que están a full en la Corte. Imagínense esa respuesta, que, o sea, a ese ritmo entonces vamos a pasar el tiempo que a ellos les dé la gana. Están a full para algunos casos, pero para otros son velocísimos, ¿no? A toda velocidad. Y este caso es un ejemplo de la velocidad con la que está, porque el señor Poma, por ejemplo, el asambleísta está con sentencia. Exacto. Así fue, pero en un primer momento. Y en este segundo momento, nada. En el primer momento, exacto, actuaron con tal celeridad hasta darles la sentencia, ¿no? En un ratito, así fue. Miren ¿Cuánto tiempo van a mantener esta huelga de hambre que iniciaron ayer? No, esto va indefinido y hasta los familiares están pero bien enojados. Creo que hasta las últimas consecuencias, eso han dicho. Y otro caso de lentitud es el caso de Pichincha Universal, que tenía que haberse dado una sentencia hace 2 semanas y hasta ahora nada. Bueno, en el caso Paola Pavón, Hernández y González, una vez que ya se ha terminado esta etapa, ya comienza la etapa de acusación fiscal, así es, ¿no? ¿Cómo es? Es decir, ahí se puede decir, se puede dar en juicio abstentivo, ¿cómo es el término jurídico? Ok, existen 3 etapas dentro de un proceso, ¿no?
La primera etapa es la instrucción fiscal, la misma que va a llegar a culminar el día de mañana. Exacto. Posterior a esto, existe una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Ajá. En caso de que exista un petitorio por parte de Fiscalía, para poder dar un dictamen acusatorio. ¿Ya? ¿Sí? En este caso podría también determinarse un dictamen abstentivo en caso de que la Fiscalía considere que los elementos de convicción sobre los cuales ha realizado su investigación no son suficientes para poder determinar una infracción de carácter penal, e igualmente que sea de acción pública, o asimismo que los elementos de convicción no son suficientes para poder determinar una adecuación de conducta por parte de los usuarios del sistema de justicia. Si pasamos a la segunda etapa, que sería la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en esta etapa se van a hacer la presentación ya formal de las pruebas que se van a evacuar en la etapa de juicio, es decir, en la posterior a este. Y asimismo, la defensa puede pedir al juez, en este caso al presidente de la Corte Provincial, que pueda llegar a dictar un auto de sobreseimiento. ¿Qué es un auto de sobreseimiento? Significa que el juez puede llegar a ratificar el estado de inocencia de las personas. ¿En base a qué? En base a que igualmente no ha podido llegar a concluir que existan elementos suficientes para poder llevar a una etapa superior, que es la etapa de juicio, o asimismo de que de los elementos se logre desprender de que no es un delito de acción pública. Esto es lo que nosotros tenemos en este panorama. Posterior a esto, en caso de que se haga una audiencia de juzgamiento, ya se hace un desfile probatorio, y en ese caso se empieza a aperturar las teorías del caso por parte de Fiscalía y por parte de la defensa. La teoría muy clara que nosotros tenemos es realmente nuestro mejor aliado en la defensa ha sido la Fiscalía, porque realmente ha realizado un desgaste procesal tan amplio que se ha podido llegar a evidenciar de una manera muy unívoca, muy concordante y muy clara de que todos estos elementos no son tendientes ni son pertinentes para la adecuación de una conducta. Y nosotros seguiremos insistiendo en la etapa que sea necesaria sobre nuestra teoría de caso, que es una teoría del caso de inocencia. Si se actúa en derecho, doctor Ron, ¿qué debería pasar una vez que termina esta etapa de instrucción fiscal? Si se actúa en derecho, digo, debería haber un dictamen abstentivo, pero hay que tomar en cuenta también que el tema se volvió político. Incluso hay declaraciones de las principales autoridades del país, de altos funcionarios del Estado, que han dicho, no sé si su opinión o si fue una instrucción de cómo tienen que actuar, en este caso, los jueces. Bueno, desde el momento en que igual se aperturaron las medidas cautelares alternativas, desde ese momento hubo un pronunciamiento por parte del mayor órgano punitivo del Estado, por medio de la doctora Salazar, quien indicó hasta de forma flagrante que en ese momento iba a realizar una denuncia de prevaricato hacia la jueza que actuó en derecho, la doctora Pavlova Guerra. Entonces nosotros consideramos que en este caso no se está actuando con una objetividad y que sí tiene lógicamente claros tintes de carácter político. Sin embargo, la justicia prevalecerá y se podrá llegar en el momento oportuno a poder demostrarse la verdad. Y también ustedes podrán llegar a verificar que en ningún momento ha existido por parte de la doctora Paola Pavón ningún tipo de acción, ningún tipo asimismo de adecuación de conducta para poder desconocer la Constitución. Todas las palabras, todo el sentido y alcance de las mismas tan solo tienen que ver con una cuestión de carácter social, con una expresión que no puede llegar a ser limitada bajo una amenaza de una pena, porque justamente sobre la expresión es donde se radica la democracia, donde se radica efectivamente la libertad que tenemos cada uno de los ciudadanos para poder oponernos o para poder dar nuestra opinión sobre algo que nos llega a afectar, y esto no es punible. Justamente el tipo penal establece hasta para las personas que intervienen dentro de tipos de actos de rebelión, que para las personas que justamente sí intervienen, hasta cuando se puede llegar a determinar en este caso el derecho a la resistencia. Porque el tipo penal te dice siempre y cuando no afecte el derecho a la resistencia. Eso quiere decir de las personas que salieron en ese momento, porque no nos olvidemos que este tipo penal es de ejecución, es decir, de la persona que realiza un acto violento, la persona que le mira realizando un acto violento. Se han realizado sin número de diligencias
y hasta ahora no hay un solo elemento que establezca que la doctora haya realizado un acto violento. Y esta convocatoria a más de 50 funcionarios del Consejo Provincial que decía la prefecta, claro, no fue con el tiempo necesario de anticipación, no se cumplió el debido proceso para esta convocatoria. ¿En qué medida esto cambia la situación en este proceso? ¿Cómo influye? Primero fue un acto desesperado de la Fiscalía. Tuvieron 120 días para poder realizar todas las diligencias que quisieron. Sin embargo, faltando un día para la culminación de la instrucción fiscal, lo que hacen es, con una amenaza latente con la policía en la parte de afuera de la prefectura, con este ánimo que nadie llega a entender, pues lógicamente bajo esta amenaza a pedir ciertas diligencias que igual nosotros estamos colaborando, no le vemos ningún tipo de pertinencia igualmente. Sin embargo, bajo el principio de libertad probatoria que también tiene la Fiscalía de poder hacer la prosecución sobre los ámbitos que considere, nosotros no podemos llegar a oponernos. Sin embargo, esta diligencia no es pertinente porque, como repito nuevamente, el acto es autónomo, el delito es autónomo. Es decir, que a la persona por la que está siendo investigada tiene que verificarse los actos de carácter violento. Lo que yo puedo llegar a entender es, de alguna manera, es que quieren, de alguna forma, que todas las cosas que pasaron en el país, darle un nombre, darle una pertenencia de algo que realmente no puede ser de esa forma. Tiene que llegar a comprobarse con una prueba que sea tendiente bajo los hechos investigativos que fueron aperturados por parte de la Fiscalía, que nos va cambiando la historia cada vez que quiere. Bien. Y ahora no sabemos qué va a pasar en la etapa de juicio, porque primero teníamos un grupo armado que realizaba estos actos violentos, después tuvimos que estos actos fueron premeditados con 2 años de anterioridad, y ahora tenemos una prosecución hacia 50 funcionarios de la prefectura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar a entender en la próxima etapa? ¿Cuál es el siguiente invento por parte de la Fiscalía? Permítame, es lo que tenemos que llegar a entender con una forma, con una lógica de contraste. Le decía que me permita preguntarle, yo sé que usted no es el abogado del caso Pichincha Universal, pero ¿por qué no hay un pronunciamiento? Ha seguido el caso, por cierto. ¿Por qué no hay un pronunciamiento de la Corte Provincial todavía en el caso de Radio Pichincha Universal? Ya ha pasado 15 días. Bueno, la Administración de Justicia... Dijeron en 72 horas. Así es. Bueno, la Administración de Justicia, lógicamente, cuando es de materia de carácter constitucional, tiene que pronunciarse de manera inmediata. Inmediata. Y, exactamente. ¿Por qué razón? Porque ahí tú estás hablando sobre vulneración de derechos de forma flagrante, de forma inmediata. Entonces, lógicamente, no se puede llegar a tener un esquema temporal de muchísimo tiempo. Sin embargo, no llegaría a entender por qué los jueces no se pronuncian. Tal vez, haciendo una preparación de la sentencia muy minuciosamente, tal vez, es que es bien para extraño, que no tenga ningún tipo de afectación. Pero preparar una sentencia con tan largo lapso de tiempo se torna complicado y se puede tornar hasta sospechoso. Yo espero que no sea así, evidentemente. Realmente hasta debieron hacer un pronunciamiento de manera oral. No era necesario poder llegar a radicarlo dentro de una sentencia, sino también pueden hacerlo bajo el principio de oralidad en ese mismo momento, inmediación hacia las partes. Sin embargo, ¿Y qué puede interponer la defensa de Pichincha Universal para acelerar un pronunciamiento por parte de la Corte Provincial, o hay que estar tranquilitos esperando cuando se les ocurra, hasta las calendas griegas? Primer punto, se tendría que hacer un escrito solicitando que la Corte se pronuncie de manera inmediata, y posterior a esto, en caso de existir una negativa, tocaría de forma inmediata también poner una nueva acción de protección, acción extraordinaria de protección. Y posterior a esto, lógicamente, existen las instancias internacionales donde también se puede llegar. Bueno, se podría ir a la Corte Constitucional también. Claro, la acción extraordinaria de protección es justamente para poder ir a la Corte Constitucional. Correcto. Y posterior a esto se cierra toda la instancia de carácter constitucional y usted puede establecer los lineamientos ya en instancias internacionales. Correcto. Aunque yo llegaba a entender que ya había también se había puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso sí, así es. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Le vamos a dar un espacio más al señor Pachacama. Ellos están haciendo la vigilia en Sucumbíos, una huelga de hambre aquí en la capital de la República, para pedir a las autoridades que
les den una fecha para esta audiencia de apelación. Hay que recordar que estos presos son presos políticos que están están presos acá en la capital de la República, son oriundos de Sucumbíos, entre ellos el exasambleísta Joffrey Poma. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades, señor Pachacama, para finalizar? Bueno, yo lo que quisiera es realmente pedir con altura que urgentemente nos den fecha de audiencia, que es lo que estamos esperando, y aspiramos que en esta audiencia se logre la libertad condicional de todos los detenidos, por cuanto no hay una valoración fuerte del delito, ¿no? Se les está acusando por una paralización de un servicio público, y hasta la sentencia también ha sido desmesurada. Están divididos en dos grupos. Los unos están como autores y los otros como cómplices. Los autores están con una pena de 4 años y los cómplices con una pena de 1 año y 4 meses. Entonces, y una multa de $6,000 cada uno. Entonces, todo esto se va a tratar en esta audiencia de apelación. Aspiramos que se actúe en derecho y se otorgue por lo menos la libertad condicional para todos los familiares. Suspensión condicional de la pena. Así es. Y la otra, pues, quisiera resaltar la solidaridad de los quiteños también, que desde el día de ayer nos han visitado. Nos han visitado también los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, la señora prefecta de Pichincha, y nos han ayudado en la logística, nos han traído cobijitas, colchonetas, y muchas gracias por todo ese apoyo, esa solidaridad que muestran todos. Y desde la provincia de Sucumbíos, ustedes ven que para nosotros es bien duro, bien difícil viajar, estar aquí pendiente de todo. Y bueno, en esta parte de la historia nos ha colocado, y simplemente lo que nos toca es enfrentar este tiempo de que nos ha colocado en esta parte con este gobierno muy insensible que estamos atravesando lamentablemente todo el país. Ahora, voceros de los familiares han asegurado que le responsabilizan al gobierno por la integridad física tanto de los detenidos como de las personas que están en esta huelga de hambre. Definitivamente nuestros familiares están en un hacinamiento en la cárcel. En esa celda de 3x2 en donde está mi hermano están 9 detenidos. ¿Quién es su hermano? Roberto Pachacama. Realmente es una cuestión bien complicada de entender. Está enfermo, no se le permite pasar a medicina y todo eso, o sea, a tiempo. Es una situación bien complicada. Que entendieran también, por ejemplo, trasladarles de una provincia de clima cálido a una provincia eminentemente fría. Ellos están atravesando una situación de salud bastante caótica. Es bien difícil. Hemos pedido también el traslado a la provincia de Sucumbíos, tampoco se nos ha dado respuesta hasta hoy. Entonces es bien difícil. Y por ende yo quisiera pedirle a la CIDH que por favor también hagan un seguimiento y una valoración también ahora a los compañeros que inician esta huelga de hambre y a los compañeros que están detenidos en las cárceles aquí en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, señor Pachacama. Bueno, vamos a dar respuesta a lo que dijo la gente sobre la pregunta planteada, ¿no? ¿El proceso judicial contra la prefecta de Pichincha ha sido imparcial? La respuesta, sí, 11%, no, 89%. Agradecemos a nuestros invitados. Hacemos la pausa, 8:25.